Un placer compartir con ustedes otro programa de Cinema Coach, un programa con el cual o en el cual intentamos descubrir los mensajes que nos dejan los miles y miles de trabajos fílmicos que se han hecho desde hace más de 100 años y que realmente son una fuente de conocimiento y sobre todo una fuente de entrenamiento para la vida. Qué interesante entonces se nos plantea el film de hoy. El film de hoy es un film de Mike Newell de 2012. Es una película inglesa con, con gran cantidad de actores que tiene una trama muy hermosa, fundamentada, basada en una novela del célebre escritor del siglo XIX inglés, Charles Dickens, y que realmente el mismo título ya nos habla de su importancia, que se llama Great Expectations, que ha sido, la podemos traducir como grandes esperanzas. Y cuando nosotros entonces evaluamos este trabajo basado en la obra de Charles Dickens, y realmente es una película maravillosa, una película muy bien ambientada en la Inglaterra, en el campo inglés y sobre todo en la Londres de mitad del siglo XIX, uno realmente empieza a ver el valor que tienen dos conceptos que parten realmente de esa trama maravillosa y que el mismo Dickens lo dice en su título. Uno de los conceptos fundamentales es el concepto de esperanza. Para nosotros esperanza es una buena negociación con el tiempo futuro y le dejamos las buenas relaciones con el tiempo presente a otro concepto, que es el optimismo. Entonces nosotros diferenciamos optimismo de esperanza. Y cuando realmente nosotros vemos en la trama esa capacidad para relacionarse bien con el futuro en un niño interpretado por Jeremy Irvine, que lo conocimos a través de Caballo de Guerra, aquella bella película de Steven Spielberg de 2012, de 2011, cuando nosotros nos encontramos con este personaje que comienza siendo niño y que por una acción de ayuda a un fugado de una cárcel que le pide, le da ayuda, y este hombre, años después, cuando este muchacho pareciera no estar signado por ni no estar acompañado de ninguna esperanza de ascenso, de triunfo, de buena vida, realmente este hombre que él ayudó cuando apenas era un niño, decide darle una oportunidad y entonces se generan las grandes expectativas que va a ser la gran esperanza de este personaje, que desde el campo y desde un destino muy gris se va a formarse y a ser un ciudadano de Londres, de la Londres de aquella época. Y entonces un relato hermosísimo que se complementa con otro criterio, con otro concepto que a nuestro juicio es muy complejo y realmente puede terminar en muchas discusiones, que es el concepto de tiempo. Y entonces cuando, al menos para nosotros, conceptuamos el tiempo como una medida hecha por la conciencia humana para valorar, para calibrar, para ver los efectos, para prevenir el los cambios que van sucediendo en la persona o en el medio ambiente, inclusive en la naturaleza y en la cultura, cuando uno tiene estos dos conceptos, el concepto de tiempo, que por supuesto tiene, incluye el tiempo futuro, y tiene ese concepto de esperanza, entonces se dan cuatro variables que queremos analizarlas muy rápidamente con ustedes. Fue lo que nos dejó este film, este trabajo de McNewell, que es cuando nosotros ni tenemos esperanzas, nosotros cualquiera, no tiene esperanzas y no tiene futuro, probablemente viene lo instantáneo, inclusive la desesperación. Mientras que cuando hay futuro, hay tiempo y hay esperanza, bueno, está toda la realización y está una palabra muy interesante que es la palabra expectativa. Esa expectativa
surgen, esas posibilidades emergen. Y cuando uno revisa los puntos intermedios, que serían, imagínense esto, de tener grandes esperanzas y poco tiempo, hay mucha angustia, hay mucho deseo de que realmente se pueda alargar ese tiempo para cumplir y tener espacio para llenar las esperanzas. Y también tenemos el concepto que surge de cuando unimos las bajas esperanzas con mucho tiempo, y aquí realmente el panorama es de sufrimiento, de desolación. Para nosotros la obra y el film muy bueno de Newell nos está expresando cómo se pasa desde la desesperación de algunos personajes a esa sensación de vacío, a esa sensación de pesadumbre crónica que significan todo lo que no es alta esperanza y alto tiempo, se transforma entonces en las grandes expectativas que surge cuando a un joven eh, le llega una oportunidad por haber hecho algo positivo en su vida. La trama, por supuesto, se complica, no es tan lineal, es muy, muy interesante, y cuando nosotros llegamos al final, entonces vemos cómo es importante la discusión, y la utilidad de este film está, por supuesto, para trabajar en los conceptos de esperanza, el concepto de tiempo, tan complicados cada uno, sobre todo el segundo, y sobre todo para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos valorar realmente las expectativas, este concepto tan importante al cual probablemente saldrán en algunos otros films como mensaje fundamental, las expectativas, qué es lo que esperamos y de las posibilidades que tenemos de hacerlo. Y entonces aquí viene esa magia de esa obra hecha hace más de siglo y medio, en donde realmente se coloca, y fíjense cómo los seres humanos, el alma sigue siendo igual, a pesar de los cambios tecnológicos, a pesar de los cambios científicos, muchas veces el alma y nuestras sensaciones y nuestras emociones siguen y permanecen iguales. Porque esas expectativas de ese muchacho en la Londres de mediados del siglo XIX, en que varían a las expectativas de un muchacho o una muchacha de esta segunda década del siglo XXI. Interesante, interesante pensar, y sobre todo para nosotros entonces poder valorar esos dos conceptos en nuestra vida, en nuestras áreas, nuestra vida afectiva, en nuestra vida laboral, en nuestra vida como seres humanos. El concepto de esperanza y el concepto de tiempo. Y además de estos dos conceptos, que podamos trabajar de manera mucho más práctica sobre las expectativas que tenemos y sobre las posibilidades reales de hacer que nuestros proyectos, que comienzan probablemente con sueños, se conviertan en verdad cuando vamos alcanzando lo que anteriormente fue futuro. Este Cinema Coach, bueno, me encantó hacerlo. Es una gran película. Hay que verla muy bien porque al hablar de esto, el genio realmente de Charles Dickens nos está diciendo y nos está haciendo casi como un coach de muchísimos elementos de nuestra vida importante. Será hasta el próximo de los films que analizamos por aquí en Cinema Coach. Hasta la próxima.